Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Cindy Janet Morales Velázquez de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con el número de carnet 2207042 y hoy hablaremos sobre historia, lo cual es un privilegio presentarles mis dos murales del capítulo número 13 y 14. Hoy hablaremos de historia de Guatemala. ¿De qué nos sirve la historia de Guatemala? Como seres humanos, la historia es el devenir humano que permite comprender el pasado, explicar el presente y señalar tendencia hacia el futuro. Hoy hablaremos sobre el capítulo número 13 y 14 y me enfocaré a la 13, que habla sobre la revolución interrumpida, un pequeño paréntesis, el indio Lucas, Guatemala tiembla. Hoy me enfocaré más a la revolución interrumpida, lo cual habla de Carlos Alberto Castillo. Armas. Fue un militar golpista, presidente de Guatemala del 8 de julio de 1954 hasta su asesinato el 26 de julio de 1957 en el interior de la Casa Presidencial. Llegó a la presidencia con la contrarrevolución tras invadir Guatemala en julio de 1954 al mando del ejército y después de capturar de Chiquimula y establecer ahí su capital provisional. Después, con el apoyo de Estados Unidos, tomó el lugar del presidente en que aquel momento Jacob Arbenz, quien renunció al puesto para evitar un enfrentamiento civil entre sus seguidores y los Castillos Armas. Se dice que a mediados de 1954 la invasión norteamericana convalida algunos guatemaltecos y varios subregionales de diferentes orígenes detuvo el avance de los procesos sociales, iniciando a raíz de la toma del poder por los trabajadores, los estudiantes y la fracción procesista del ejército. En 1944, a finales de octubre de 1954, el coronel Carlos Castillo Almaraz fue legalizado por un sospechoso plebiscito formalizado por una asamblea constituyente de igual factura, y sucedió lo que se esperaba, pues inmediatamente fueron cercenados los logros principales de la Revolución de Octubre. Se canceló a los partidos políticos que se respaldaban de Arbenz. Se prohibió el voto de los analfabetas. Se derogó el decreto de 900 de la ley de la reforma agraria. Se arrendaron las fincas nacionales. Se derogó el decreto de que se otorgaba a los municipios, se recortó el código de trabajo y se volvió a legislar las votaciones para sustituir las nuevas leyes nacionales y propuestas por Alfonso Páez y respaldadas por Arbenz, esta vez para facilitar la explotación por los norteamericanos. También se dice que en El Salvador Carlos Castillo esperaba entrar triunfalmente al país. El problema de la entrada triunfal de la liberación de la ciudad de Guatemala representaba el punto de la quiebre de la nueva junta de gobierno y el caudillo de la liberación caudista. Hoy hablaremos de historia de Guatemala. ¿De qué nos sirve la historia de Guatemala? Como seres humanos, la historia es el devenir humano que permite comprender el pasado, explicar el presente y señalar tendencia hacia el futuro. Hoy hablaremos sobre el capítulo número 13 y 14 y me enfocaré a la 13, que habla sobre la revolución interrumpida,
un pequeño paréntesis, el indio Lucas, Guatemala tiembla. Hoy me enfocaré más a la revolución interrumpida, lo cual habla de Carlos Alberto Castillo Armas. Fue un militar golpista, presidente de Guatemala del 8 de julio de 1954 hasta su asesinato el 26 de julio de 1957 en el interior de la Casa Presidencial. Llegó a la presidencia con la contrarrevolución tras invadir Guatemala en julio de 1954 al mando del ejército y después de capturar de Chiquimula y establecer ahí su capital provisional. Después, con el apoyo de Estados Unidos, tomó el lugar del presidente en que aquel momento Jacob Arbenz, quien renunció al puesto para evitar un enfrentamiento civil entre sus seguidores y los Castillos Armas. Se dice que a mediados de 1954 la invasión norteamericana convalida algunos guatemaltecos y varios subregionales de diferentes orígenes detuvo el avance de los procesos sociales, iniciando a raíz de la toma del poder por los trabajadores, los estudiantes y la fracción procesista del ejército. En 1944, a finales de octubre de 1954, el coronel Carlos Castillo Almaraz fue legalizado por un sospechoso plebiscito, formalizado por una asamblea constituyente de igual factura, y sucedió lo que se esperaba, pues inmediatamente fueron cercenados los logros principales de la Revolución de Octubre. Se canceló a los partidos políticos que se respaldaban de Arbenz. Se prohibió el voto de los analfabetas. Se derogó el decreto de 900 de la ley de la reforma agraria. Se arrendaron las fincas nacionales. Se derogó el decreto de que se otorgaba a los municipios, se recortó el código de trabajo y se volvió a legislar las votaciones para sustituir las nuevas leyes nacionales y propuestas por Alfonso Páez y respaldadas por Arbenz, esta vez para facilitar la explotación por los norteamericanos. También se dice que en El Salvador Carlos Castillo esperaba entrar triunfalmente al país. El problema de la entrada triunfal de la liberación de la ciudad de Guatemala representaba el punto de la quiebre de la nueva junta de gobierno y el caudillo de la liberacionista, o más específicamente entre el Castillo Armas y el coronel Monzón, quien aún a ser ferviente militar experimentado en el campo político, guardaba ciertas fidelidades a la institución armada. Castillo Armaraz recibió una especie de gabinetes de gobierno conformado por abogados, empresarios y militares, quienes firmaron un pacto que puede resumirse de la forma siguiente. Se reconocía implicar implícitamente el liderazgo de Castillo Armas al reestructurar la Junta de Gobierno, permitiéndose su incorporación, lo mismo que el mayor Enrique Oliva. Por otro lado, se acordó combatir a muerte el comunismo y el movimiento de la liberación nacional. Tomó
tomó el control de la República y del orden jurídico legal el 3 de julio de 1954. Castillo Almaraz salía victorioso y era recibiendo en la ciudad de Guatemala con los honores que él había exigido para así ponerse enfrente del ejército invasionista. Pero como ya se dijo, una de las primeras medidas tomadas por Castillo Armas fue detener el avance de la reforma agraria mediante la devolución de las tierras. Según pactos entre la Central de Inteligencia norteamericana, el nuevo gobierno debía terminar en Guatemala con todo el prestigio de lo que denominaba comunismo, pues la experiencia de Guatemala sería el modelo para combatir una doctrina de los intereses realistas fueron amenazados efectivamente en este escaparate llamado Guatemala. Se demostró al mundo la tremenda representación en contra de las clases populares e intelectuales de Guatemala. Ese sería el capítulo número 13. Ahora hablemos un poquito apertura democrática, oportunidades desperdiciadas, fin de la guerra, el país que aún espera. Desde 1960 hasta el 1986, el ejército de Guatemala de una u otra manera había hecho gobierno y el país entero se había militarizado a tal punto de prácticamente en cada departamento existía destacando militar, pero el cambio en las condiciones internacionales dejó sin mayor respaldo a la guerrilla, al mismo tiempo que la embajada norteamericana. Eso sería todo sobre mi video. Espero se haya entendido y espero se haya visto bien mis murales y sería todo. Gracias.